¿Por qué es importante la ciberdefensa? Bueno, en primer lugar, es necesario reflexionar sobre la ciberdefensa porque cada vez más los países, las sociedades, las economías, las empresas, las industrias se apoyan en el Internet. Ya no se trata simplemente del cuidado personal que tengo que hacer yo con respecto a mi información privada, sino que gran parte del movimiento económico del presente y del futuro será a través del Internet. Cada vez más infraestructuras críticas están conectadas a través de, están en el ciberespacio. Y hoy pensar una economía contemporánea sin acceso al Internet es casi imposible. El futuro de la economía está principalmente a través del ciberespacio. Quiero hacer una diferencia muy importante. A pesar del lenguaje, hay que distinguir entre ciberseguridad y ciberdefensa. Mientras la ciberseguridad se concentra en hacer esfuerzos colectivos o individuales para la seguridad individual, o sea, yo tengo que cuidarme de quién recibo mails, qué links abro, está la ciberdefensa, por otro lado, que es los esfuerzos colectivos para la seguridad colectiva. Existen determinadas infraestructuras que no dependen de simplemente el esfuerzo individual. Pensemos en plantas nucleares, pensemos en plantas generadoras de energía hidroeléctrica, pensemos en los bancos, en el sistema bancario, pensemos en grandes industrias estratégicas, industrias militares. En ese caso es necesario pensar políticas colectivas para haciendo esfuerzos colectivos. Pero, ¿qué es el ciberespacio? Bueno, una definición que he elaborado en un reciente libro que fue publicado es que el ciberespacio no es meramente una dimensión de realidad virtual o la realidad aumentada o de realidad aumentada. Es un espacio de relacionamiento cognitivo mediado por dispositivos técnicos y mecanismos cognitivos de vinculación basados en el lenguaje. Es decir, el ciberespacio es una realidad, es un espacio y tenemos una noción de espacialidad pero a través del significado, del lenguaje. Y solo nos vinculamos a través de él por medio de la cognición. El ciberespacio como tal es transversal y existe una integración vertical. Tenemos en primer lugar el espacio físico-geográfico, una especie de capa física geográfica, o sea, la Tierra, el lugar donde se ponen donde existen las infraestructuras críticas, los cables. Después tenemos esa infraestructura física, o sea, esas infraestructuras, los servidores, los cables submarinos, las antenas que están apoyadas en ese espacio físico geográfico. Esos cables, esa infraestructura del Internet genera una dimensión lógica digital que generalmente está fundamentado en el lenguaje binario. Es la electrónica la que produce el cambio de energía en un lenguaje de computación. Y finalmente tenemos el ciberespacio, que está apoyado en esas tres dimensiones anteriores que están integradas entre sí. El ciberespacio es el resultado final de un mecanismo cognitivo y de lenguaje que nosotros los seres humanos podemos sí en este momento decodificar a través de imágenes o de palabras. Un punto muy relevante en estas infraestructuras críticas y siendo el Internet la principal forma en la que se apoya, son los cables submarinos. Los cables submarinos son la principal infraestructura en la cual circula la información a través del mundo. No son los satélites, no son las antenas, sino son cables submarinos que van por debajo del agua y se conectan en determinados puntos en la Tierra donde distribuyen después la información. Tenemos de esta manera grandes servidores y espacios que crean las famosas nubes, donde se almacena la información que circula y también se distribuye. Porque esa información no simplemente llega de un punto al otro, sino que es información que muchas veces se almacena. Y para almacenar información necesitamos todavía espacios físicos. La nube no es otra cosa que una forma de administrar la información, pero existen estos espacios físicos, existen herramientas tangibles que permiten la creación de la nube. Ahora bien, uno de los principales desafíos que existen hoy es,
Es la falta de una ética tecnológica y esto produce en el fondo muchos vacíos legales. ¿Cómo interactúan los niños, los menores de edad, con el internet, con el celular, con las tablets? ¿Cómo se han generado empresas con algoritmos que tratan de decodificar el comportamiento de los seres humanos? Tenemos el escándalo de Cambridge Analytica, donde hubo influencia en procesos electorales. Bueno, los drones, en realidad se llaman UAVs. Estamos hablando de empezar a delegar en la inteligencia artificial. Cómo funciona el tema del reconocimiento de la vigilancia en las ciudades. Y la también reciente irrupción de la fintech, que son las nuevas formas de bancarización y de economía monetaria y financiera. Entonces, si nos ponemos a pensar y más profundamente en lo que respecta a la neurociencia y a la geopolítica de la neurociencia quizá, nos encontramos que existe una irrupción tecnocorporativa en las esferas sociales, políticas y económicas. De golpe aparece una empresa como Facebook que adquiere una gran cantidad de información que tiene la posibilidad de generar un impacto sociopolítico. Cambios de régimen estamos hablando. Influencia en resultados electorales. Esto genera una nueva lógica o nuevas lógicas políticas de la información. ¿Qué información es privada? ¿Qué información es privada? ¿Qué compartimos? ¿Qué no compartimos? ¿Cuánto pueden acceder estas empresas? Uno a veces cuando baja una aplicación le están pidiendo permiso a acceder a tu comportamiento con el teléfono, hacia a dónde vas, dónde venís, y esa información se utiliza en teoría para ofrecerte mejor publicidad. Existen muchos estudios que demuestran dinámicas socioemocionales de las redes sociales. Seguimos siendo seres, no somos robots, somos personas con emociones. Y tendemos a volcar esa emocionalidad en nuestras redes sociales, que después esa información es recopilada. Existen muchos estudios que están empezando a demostrar efectos neurobiológicos del Internet, cómo vamos cambiando nuestro cerebro va cambiando en función de cómo interactuamos en Internet, y peor es en los niños. Es por ello que también hay un vacío ético y legal del ciberespacio. No sabemos qué está bien y qué está mal, cómo poner los límites, porque no sabemos el impacto, pero es algo que está ocurriendo. Esto da lugar a otra serie de debates éticos, como la desinformación, la malinformación y la fake news. Muchas veces las campañas de desinformación, o sea, adrede desinformar al público, se disfraza de me equivoqué. Fue una mala información, no es a propósito. A veces no es a propósito, a veces sí lo es. Y directamente nos encontramos con el concepto de fake news, que es adrede dar noticias falsas. Personas que intentan viralizar noticias falsas para generar un impacto social, o político, o incluso económico. Pensemos el impacto que puede llegar a generar una fake news de alta relevancia en la bolsa. Que un empresario quizá falleció, o que alguien está robando las acciones, o que una acción va a caer. Eso genera la famosa profecía autocumplida. Hay algunos estudios recientes que demuestran que en las redes sociales las personas suelen compartir más aquello que les da ira o tristeza, y poco lo que les da alegría o asco. En redes sociales se viraliza más aquello que nos da bronca o que nos da tristeza. Compartimos eso. Hay algo en nuestra biología, en nuestra neurobiología, que nos hace como seres humanos compartir ese tipo de contenido y no otro. Algunos trabajos recientes también demuestran cómo se ha generado o existe la adicción al Internet, la adicción a los juegos, a determinados tipos de juegos. Y existe un efecto en el cerebro de jóvenes y niños con respecto a la interacción con el Internet.
más allá del proceso de degradación de la vista, generan antojos y deterioro de la función de la dopamina, que es una hormona. Se empieza a atrofiar la materia gris. La integridad de la materia blanca del cerebro está comprometida. Se ha detectado en algunos casos que existe reducción en el espesor cortical. Entonces la adicción a Internet está asociada con cambios estructurales y funcionales en las regiones del cerebro que involucran procesamiento emocional, atención ejecutiva, toma de decisiones y control cognitivo. Estamos hablando de que estamos, sin darnos cuenta, creando futuras generaciones sin capacidad de procesamiento emocional y de control cognitivo en la toma de decisiones. Estamos haciendo seres dependientes. Unos recientes trabajos, sobre todo el 2018, del gaming, con respecto al gaming, no es cualquier gaming, pero demuestran cómo no solamente existe adicción, como si fuera cocaína la adicción, o sea, el efecto en el cerebro es como si estuviéramos dándole estupefacientes adictivos a los niños, generan una inhibición en la capacidad de respuesta y regulación de las emociones, peor memoria de trabajo y capacidad de toma de decisiones, disminución del funcionamiento visual y auditivo y una deficiencia en el sistema de recompensa neuronal. Estamos descompensando muchas veces el acceso a determinados juegos y de forma adictiva genera desbalances hormonales en los chicos. Esto requiere quizá pensar una ética política del ciberespacio. Pero como está ocurriendo y no existen estudios al respecto, estamos siendo parte de ese experimento. El daño que se haga ya va a estar hecho, ya la persona fue dañada. Vamos a hacer aprendizajes el día de mañana de toda una generación perdida de chicos o de adultos. Pero por eso es necesario pensar de antemano una ética política, y esa ética política se ve reflejada en la forma en la que concebimos una política de ciberdefensa. Porque la política de ciberdefensa es también pensar lo colectivo. Pensar cómo proteger, en nuestro caso, a gran parte de la población más vulnerable. Porque estamos esperando y dependiendo de otros estudios de alguna otra universidad perdida en Europa o de la ONU o lo que sea, que saque algún informe de qué tanto daño le hicimos a toda una generación de personas. Entonces, el ciberespacio y la política de ciberdefensa comprende dos dimensiones. Al ser transversal, requiere una dimensión de la protección de la infraestructura física y de la autonomía tecnológica, pero también depende de un control, digamos, y de una reflexión crítica con respecto al impacto neurobiológico que está haciendo en nuestra sociedad.